Parte 4. Profundizando en la oración. Como una conversación, al meditar en su palabra. Hemos dicho que cuando respondemos con confianza a la palabra de Dios, entonces la conversación se convierte en una conversación con Dios. Muchos han escrito sobre la hiperactividad de la sociedad contemporánea y nuestro cultural desorden de déficit de atención, que han hecho de la reflexión y la meditación un arte perdido. No obstante, si la oración debe ser una verdadera conversación con Dios, debe estar precedida de escuchar la voz de Dios con regularidad a través de la meditación en la Escritura. Puerta de entrada a la oración. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Sal 1:6. El libro de Salmos es el libro de oración de la Biblia, pero cabe señalar que el primer salmo no es una oración per se, sino una meditación, en realidad, una meditación sobre la meditación. El lugar destacado de este salmo no es accidental. Eugene Peterson señala que el libro de Salmos es un libro editado, y que el Salmo 1 es la entrada para el resto del libro. El texto de los Salmos que nos enseñan a orar no comienza con una oración. No estamos listos. Estamos preocupados por nosotros mismos. Golpeados por el mundo. El Salmo 1 es preparación preliminar para orar, 254. Este es un descubrimiento importante. Muchos de nosotros tenemos una vida devocional en la cual saltamos del estudio académico de la Biblia a la oración. No obstante, este es un punto intermedio entre la oración y el estudio bíblico, un tipo de puente entre los dos. Aunque las vivencias profundas de la presencia y el poder de Dios pueden ocurrir de innumerables maneras, la manera común de ir más profundo espiritualmente en la oración es por medio de la meditación en la Escritura. Si vamos a orar sin meditación, escribe Edmund Clowney, nuestra propia comunión con Dios llega a ser insatisfactoria y distante. 255. Según el Salmo 1, la meditación promete al menos 3 cosas. La primera es estabilidad. La persona experimentada en la meditación es como un árbol arraigado que cuando viene el viento no la arrastra. Observa que este árbol está plantado junto a corrientes de agua. A los árboles y a las corrientes de agua les va bien juntos. Incluso si hay poca lluvia. Esta es la imagen de alguien que puede seguir adelante en tiempos difíciles y de sequía. En estos tiempos, necesitamos tener las raíces de nuestro corazón y de nuestra alma en Dios, y meditar es la manera de hacerlo. Las corrientes de agua representan la ley del Señor, la palabra de Dios, y poner las raíces en el agua es una metáfora de la meditación. 256. Entonces, la meditación es lo que te da estabilidad, paz y ánimo en tiempos de gran dificultad, adversidad y conmoción. Te ayuda a mantenerte arraigado en el agua divina cuando todas las otras fuentes de hidratación, gozo, esperanza y fortaleza se secan. Por el contrario, el tamo, la cascarilla alrededor de la semilla o el grano, es muy liviano y cualquier soplo de viento lo hace volar. Cualquier cosa puede moverlo. La manera de evitar ser paja y, en cambio, ser un árbol es por medio de la meditación en la palabra de Dios. Hay un elemento de realismo aquí. Nota que el árbol lleva fruto solo, en temporada, pero nunca pierde sus hojas. La meditación lleva a la estabilidad. El árbol siempre está verde, pero no lleva a la completa inmunidad ante el sufrimiento y la sequedad. No siempre debemos esperar que la meditación nos lleve a experiencias uniformes de gozo y amor. Hay temporadas para un gran deleite, las flores en primavera, y para la sabiduría y la madurez, los frutos del verano. Ahora bien, hay también inviernos espirituales, cuando no nos sentimos cercanos a Dios, aunque nuestras raíces estén firmes en su verdad. La meditación trae también la promesa de la sustancia, del carácter. La paja no puede producir nada, mientras que el árbol produce fruto. La razón de esta diferencia es que el árbol es algo en crecimiento, y la paja no lo es.
Las personas que meditan se convierten en personas de sustancia que han pensado las cosas y tienen convicciones profundas, que pueden explicar conceptos difíciles en términos sencillos y que tienen razones sólidas detrás de todo lo que hacen. Muchas personas no meditan. Solo leen por encima, escogen y seleccionan sin pensar y no tienen razones bien pensadas para su conducta. Siguiendo sus caprichos, viven vidas superficiales. La gente que medita puede resistir la presión, pero la gente que no medita va con la multitud, como la paja, donde quiera que vaya. La meditación lleva fruto, lo que la Biblia llama los rasgos del carácter como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la humildad, el dominio propio. Gal 5. La meditación verdadera, entonces, no solo busca hacernos sentir cercanos a Dios, sino también cambiar nuestra vida. Así lo considera el erudito del Antiguo Testamento de R. Kedner. El árbol no solo es un medio que conduce el agua inalterada de un lugar a otro, sino un organismo viviente que la absorbe, para producir a su debido momento algo nuevo y maravilloso, propio de su clase y de su tiempo. 257. Por último, la meditación trae bienaventuranza, una noción bastante completa en la Biblia. Significa paz y bienestar en cada dimensión. Significa crecimiento, estabilidad y deleite. Sal 1:2. Meditar en la ley del Señor, la Escritura, nos hace avanzar del deber hacia el gozo. Las promesas bíblicas para la meditación son enormes. La meditación y la mente. Cuando el Salmo 1 nos llama a meditar usa una palabra que literalmente significa musitar. Se refiere a que en los tiempos antiguos la escritura era recitada en voz alta de memoria. No hay mejor forma de meditar en un versículo y deducir todos los aspectos, implicaciones y riqueza de su significado que memorizarlo. Otras palabras traducidas como meditar en los salmos significan ponderar y examinar con detenimiento. Camp. Sal 77, 3,6,12. Meditar es hacerte a ti mismo preguntas sobre la verdad, como, ¿estoy viviendo de acuerdo a esto? ¿Qué diferencia hace? ¿Lo estoy tomando con seriedad? Si yo lo creo y lo cumplo, ¿cómo cambiaría eso las cosas? Cuando lo olvido, ¿cómo me afecta a mí y a todas mis relaciones? En cada caso, la meditación implica usar la mente de manera intensa. 258. La meditación en un texto de la Biblia asume que, por medio del estudio y la interpretación, ya conoces algo sobre lo que ese texto quiere decir. No puedes reflexionar en lo que no entiendes ni puedes gozarte en ello. Entender una sección de la Escritura significa contestar dos preguntas básicas sobre ella. La primera, ¿qué quiso decir el autor a sus lectores originales en este pasaje? La segunda, ¿qué papel tiene este texto en toda la Biblia? ¿Cómo contribuye al mensaje del Evangelio y se mueve a lo largo del principal arco narrativo de la Biblia, que llega a su clímax en la salvación de Jesucristo? Estas dos preguntas son hermenéuticas, sus respuestas te ayudarán a interpretar el significado del texto para que puedas entonces meditar en las implicaciones y aplicaciones de su verdad. A no ser que realices el arduo trabajo de contestar estas preguntas sobre un texto, tus meditaciones no estarán fundamentadas en lo que Dios está diciendo de verdad en el pasaje. Algo en el pasaje puede impactarte, pero puede impactarte como la expresión de casi lo opuesto de lo que el autor bíblico, guiado por el Espíritu, está diciendo. Cuando eso ocurre, estás escuchando tu propio corazón o las circunstancias de tu propia cultura, no la voz de Dios en la Escritura. Un gran número de libros recomiendan la lectura divina de la Biblia y definen la actividad imprudentemente como lectura, no para obtener información, sino para oír una palabra personal de Dios para ti. Esto presenta un falso contraste. Es cierto que la meditación personaliza la palabra, pero antes de que podamos meditar en lo que el texto significa para nosotros y nuestro tiempo, necesitamos conocer primero, tanto como sea posible, la intención que tenía el autor cuando escribió a sus lectores. Martín Lutero manifestó que antes de que pudiera convertir un texto bíblico en alabanza, él necesitaba primero entenderlo como instrucción, como información verdadera. 259. En síntesis, la meditación bíblica se encuentra en el trabajo de la sana interpretación y del estudio bíblico. La meditación bíblica no vacía nuestra mente de todo pensamiento racional. Lo contrario ocurre con la meditación mantra, una versión de la popular meditación trascendental, o MT. En la MT, los participantes repiten una palabra o frase que primero bloquea otros pensamientos y luego pierde su propio significado. Un estudio reciente define la meditación mantra como
la repetición de una frase de manera que lo lleva a uno a un estado natural donde la atención enfocada está ausente. 260. El resultado es ya no tomar conciencia de las palabras, ideas, imágenes o conceptos, sino solo tomar conciencia del conocimiento mismo. Más allá de esto existen otras formas de conciencia que nos llevan hacia un sentir de ser uno con todo, es decir, con Dios quien es todas las cosas. Como teólogo cristiano, observé que esto es opuesto al objetivo de la meditación cristiana. La meditación mantra no es la experiencia de conocer a Dios, sino de ser Dios. 261. Ahora bien, la meditación cristiana es racional, incluso argumentativa. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar?, exclama David en el Salmo 42, literalmente luchando con su propio corazón. La meditación mantra busca suprimir la parte analítica de la mente. Sin embargo, la meditación cristiana estimula el análisis y la reflexión y la centra en la gloria y la gracia de Dios. La meditación y el corazón. La meditación en la Biblia es más que solo el razonamiento intenso. La Biblia contiene información, pero es más que eso. Habla sobre sí misma como un agente vivo y activo, Heb 4:12. El Evangelio, el mensaje de la Biblia, no es solo palabras, sino que también es poder, Rom 1:16, 1 Tes 1:5. Cuando Pablo declara que la palabra de Dios habite con toda su riqueza en nosotros, Colonia 3:16, claramente se refiere a algo más que solo acceder a información. Se refiere a una profunda y penetrante contemplación que permite que el mensaje de la Biblia tenga poder transformador. 262. Las metáforas en el Salmo 1 comunican todo esto. La meditación se asemeja a las raíces de un árbol que toman agua. Esto significa no solo conocer una verdad, sino apropiártela y hacerla parte de tu ser. La meditación es degustar espiritualmente la Escritura, deleitarse en ella, sentir la dulzura de la enseñanza, sentir la convicción de lo que dice sobre nosotros y agradecer y alabar a Dios por lo que nos muestra sobre Él. La meditación es también digerir espiritualmente la Escritura, aplicarla, pensar cómo te afecta, te describe, te guía de la manera más práctica. Es sacar fortaleza de la Escritura, permitir que te dé esperanza, usarla para recordar cuán amado eres. Para cambiar metáforas, la meditación es tomar la verdad dentro de nuestros corazones hasta que prenda fuego y comience a derretirse y determine nuestras reacciones hacia Dios, nosotros mismos y el mundo. Un ejemplo de meditación es el Salmo 103, 1, 2, alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Nota que David no está hablando directamente a Dios, aunque está consciente de estar en su presencia. Se está hablando a sí mismo, a su alma. Está tomando esa verdad dentro de su corazón delante de Dios. Eso es la meditación. Los beneficios que enumera David son los de la salvación, el perdón de pecados, la recepción de la gracia y el amor infinito e incondicional de Dios. Sal 103, 3,8-12. David toma estas verdades bíblicas y las lleva hacia su propio corazón hasta que lo afectan, lo deleitan y lo cambian. Lo hace así al reprender su corazón, que tiende a olvidar su salvación. Esto no quiere decir literalmente que olvida que es un creyente. Quiere decir, más bien, que su corazón olvida que nuestras respuestas, deseos, emociones y actitudes instintivas no se conectan con las verdades que profesamos. La meditación de un cristiano en esta dirección podría ser más o menos así: cuando olvido que he sido justificado únicamente por la fe, me siento culpable y lamento el pasado. Por eso vivo esclavizado a los ídolos del poder y el dinero que me hacen sentir mejor conmigo mismo. Cuando olvido que he sido santificado por medio de la presencia del Santo Espíritu de Dios, me doy por vencido y ya no intento cambiar. Cuando olvido la esperanza de mi futura resurrección, me da miedo envejecer y morir. Cuando olvido que he sido adoptado en la familia de Dios, me lleno de temores. No oro con sinceridad. Pierdo la confianza. Intento ocultarle mis faltas a Dios y a mí mismo. Fijando la mente, aunque existen muchas formas específicas de meditar en un pasaje de la Escritura, el teólogo inglés John Owen pensaba que hay 3 movimientos básicos o etapas dentro de la meditación. 263. Owen distingue la meditación del estudio bíblico así como de la oración correcta.
Escribe, se distingue del estudio de la palabra, en el que nuestro principal objetivo es aprender la palabra o declararla a otros, y así también de la oración, de la cual Dios mismo es el objeto inmediato. Pero la meditación es lo que conmueve nuestros propios corazones y mentes con amor, deleite y humildad. 264 Del mismo modo, explica la primera etapa, que consiste en seleccionar y obtener una visión clara de una verdad de la Biblia al fijar los pensamientos. Por medio de la meditación solemne o manifiesta, pretendo, primero, fijar, obligar y ordenar los pensamientos sobre algún tema espiritual. Este es el verdadero ejercicio de la mente en sus pensamientos, meditaciones y deseos sobre las cosas espirituales y celestiales. Piensan en estos deseos al fijar sus pensamientos y meditaciones en ellos. Existen muchas formas tradicionales para lograr una visión clara sobre un texto. Una es leer despacio el texto bíblico y contestar las siguientes 4 preguntas: ¿qué me enseña este texto sobre Dios y su carácter? ¿Sobre la naturaleza humana, carácter y conducta? ¿Sobre Cristo y su salvación? ¿Sobre la iglesia o la vida en el pueblo de Dios? Así, por ejemplo, podríamos leer Juan 2, 13-22, que narra la historia en que Jesús arroja fuera del templo a los cambistas. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: «Saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado?» Sus discípulos se acordaron de que está escrito: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos reaccionaron, preguntándole: «¿Qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera?» «Destruyan este templo», respondió Jesús, «y lo levantaré de nuevo en 3 días». ¿Tardaron 46 años en construir este templo, y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así, pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. ¿Qué aprendemos sobre Dios en este pasaje? Podríamos ver que Dios no puede tomarse a la ligera, que Él es santo. En su presencia, su casa, es importante cómo vivimos. ¿Qué aprendemos sobre quiénes somos y cómo deberíamos vivir? Podríamos descubrir cuán importante es que nos concentremos en Él durante la adoración y no estar fantaseando sobre otros asuntos. También podríamos meditar en qué significa estar altamente comprometido, tener celo por Dios en otras áreas de la vida. ¿Qué aprendemos sobre Cristo y su salvación? Jesús no solo predijo su resurrección en este pasaje, sino que también afirmó que Él es el último templo, el puente sobre el abismo entre Dios y la humanidad. ¿Qué aprendemos sobre ser el pueblo de Dios? Vemos cuán importante es aprender la Escritura, aunque tome tiempo y paciencia entender y regocijarse en su enseñanza. Otro enfoque provechoso para la meditación es hacer preguntas de aplicación. Miremos dentro del pasaje y busquemos ejemplos personales para imitar o evitar, mandamientos para obedecer, promesas para pedir y advertencias para acatar. Usemos estas preguntas en otro pasaje del Evangelio de Juan 1, 29-42. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo: «Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». De este hablaba yo cuando dije: «Después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo». Yo ni siquiera lo conocía, pero, para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: «Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él». Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: «Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo». Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí, con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: 148. Aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, donde te hospedas, rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús.
Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo». Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas, es decir, Pedro». En este pasaje vemos un ejemplo a seguir. Juan el Bautista es un maestro con discípulos leales, pero él sabe que la máxima lealtad de cualquier ser humano debería ser a Jesús, entonces deliberadamente les pide a sus discípulos que se vayan. Nosotros también deberíamos estar seguros de no hacer ninguna relación humana más importante que nuestra relación con Cristo. También vemos un mandato, he aquí, que alude a creer en Jesús como el Cordero de Dios. Debemos confiar en Jesús como nuestro sacrificio expiatorio, nuestro Cordero Pascual, por el cual nuestros pecados pueden ser perdonados. Hay también una promesa en este pasaje: vengan a ver. Seguir a Jesús es un proceso. Él no nos da todo lo que queremos ahora mismo. Nos llama a venir ahora y comprometernos a seguirlo, y con el paso del tiempo, veremos y aprenderemos cosas maravillosas. Incluso está implícita una leve advertencia. Si venimos a Jesús y nos comprometemos a ser sus discípulos, veremos, pero eso alterará nuestras vidas y nos cambiará, como Jesús le dijo a Simón cuando le anunció que recibiría un nuevo nombre. No seremos los mismos. Otro enfoque para meditar en la Escritura, en especial con un pasaje breve, es tomar un versículo crucial y pensar en cada una de las palabras. Pregunta cómo cada palabra contribuye al significado del texto o qué significado de la declaración se perdería si esa palabra en particular fuera removida. Considera Marcos 1:17 y medita haciendo hincapié en cada palabra. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Esto significa que no debemos ser estudiantes que solo absorben información, sino discípulos que alineamos nuestras vidas con Cristo. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Jesús no dice, obedezcan esto, sino, obedezcan y síganme. Más que solo obedecer su palabra, es también necesario tener una relación personal e íntima con Él. Debe haber afecto y comunión con Él, no solo cumplimiento ético. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Es una promesa, una certeza de que Él nos cambiará. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Sin embargo, será un proceso. No. Deberíamos ser impacientes. Mira cómo cada palabra revela algún otro aspecto de la orden que se perdería si no se meditara en esa expresión específica. Otra manera de fijar la mente en la verdad del pasaje es parafrasear el versículo con tus propias palabras. Lee el versículo, cierra la Biblia y trata de repetirlo. Luego mira de nuevo el pasaje y descubrirás cuánto has perdido. Haz esto hasta que estés satisfecho con tu paráfrasis. Esta clase de meditación te obliga a pensar más a fondo el texto, lo cual de otra forma no harías. Si te das cuenta de que no sabes lo que una palabra o concepto significa, toma tiempo para estudiar y descubrirlo. Al ponerlo en tus propias palabras, el lenguaje de tu corazón lo enviará a tu ser interior más fácilmente. Como observamos antes, una manera final para meditar en un texto es memorizarlo. Esta herramienta de aprendizaje fue en un tiempo un método respetado, se usaba mucho más en el pasado que hoy, lo que es una lástima. La memorización puede ser particularmente provechosa y en algún sentido combina los otros enfoques. Cuando te esfuerces por recordar las palabras exactas, descubrirás ciertos conceptos que de otra manera no habrías visto, y durante el proceso fluirán muchas reflexiones, sin pedirlo. Además, los textos memorizados a menudo vendrán a ti en forma espontánea durante el día cuando te des cuenta de cómo se aplican directamente a una situación particular en la que te encuentras. No en balde se llama a este método aprendizaje de memoria. Ciertamente eso es, y nos lleva al segundo movimiento dentro de la meditación. Inclinando el corazón después de la participación de la mente, John Owen indica que la segunda parte de la meditación es inclinar el corazón. Luego de emplear la mente para ver con claridad lo que se nos enseña sobre Dios, Cristo, la salvación, la eternidad y nuestra propia condición,
Debemos buscar inclinar el corazón hasta que su esperanza y gozo descansen por completo en esas cosas. Owen lo describe como la inclinación, la disposición y el estado de ánimo en todos sus afectos, y así el corazón se adhiere y une a las cosas espirituales que proceden del amor y el deleite en ellas. Las cosas espirituales y el compromiso con ellas. 265. Esto es a lo cual Richard Baxter, contemporáneo de Owen, llamó soliloquio. Significa ver cómo la verdad de Dios debería afectarte a ti, a tu vida y a todas tus relaciones, y luego suplicar y predicar a tu corazón hasta que éste se conecte con la verdad y comience a alejarse de sus falsas esperanzas y a cambiar sus actitudes, sentimientos y compromisos. Baxter habla de exhortarse a uno mismo, con esto se refiere a suplicarte a ti mismo desde un terrón hasta una llama, desde un pecador olvidadizo y que ama el mundo, hasta uno que con fervor ama a Dios, desde un temeroso cobarde hasta un cristiano resuelto, desde una tristeza infructuosa hasta una vida de gozo, hasta que has suplicado a tu corazón desde la tierra hasta el cielo. 266. ¿Cómo lo llevas a la práctica? Una manera es el enfoque de Martín Lutero. Después de fijar la verdad en la mente como instrucción, él pregunta qué te muestra sobre el carácter de Dios por lo cual debes alabarlo, qué te muestra que está mal contigo por lo cual debes arrepentirte, y qué te muestra que sea necesario por lo cual debes pedir. En cada caso, Lutero está aplicando la verdad a su relación con Dios, consigo mismo y con el mundo. Lutero hace real la palabra bíblica, al no considerarla como algo distante, al sumergirse en ella y empujarla al interior de su alma para ver cómo esa verdad debería cambiarlo. Un dicho antiguo reza que la diferencia entre el conocimiento abstracto y la verdadera sabiduría es que, la sabiduría es conocimiento del cual participa quien conoce. Es llevar la verdad a todas tus relaciones. Es preguntar, ¿qué significa esto para mi relación con Dios, para mí, para esta o aquella persona o grupo, para este o aquel hábito o conducta, para mis amigos, para la cultura? Otra manera de discernir cómo una verdad puede cambiarte es mirarte a ti mismo más profundamente. Pregúntate qué malos pensamientos tienen lugar cuando olvidas esta verdad. Luego considera los sentimientos excesivos o difíciles de controlar que resultan cuando no crees por completo esta verdad. Pregúntate cómo la falta de orientación respecto a esta verdad puede conducirte a esperanzas desproporcionadas por algo más que te dé lo que solo Dios puede darte. Considera qué pecados y ofensas podrían surgir por no comprender y apreciar esta verdad. Trata de ser concreto. ¿Hay algo que debes dejar de hacer? ¿Hay algo que deberías empezar a hacer? Una manera final para discernir cómo una verdad de la Escritura debería cambiarte es considerar el momento de tu reflexión. ¿Por qué Dios podría estar mostrándote esto hoy? ¿Qué está pasando ahora en tu vida en lo cual esta verdad sería relevante? Estas preguntas son inquisitivas y el proceso para contestarlas es a menudo emotivo, pero no necesariamente placentero. Conforme aplicas una verdad, puedes sentirte culpable, humillado y perturbado, o tranquilo y consolado, o entusiasmado y rebosante de gozo. La meditación aquí tiene como objetivo el corazón. Owen escribe con firmeza sobre esto. Si nos conformamos con meras especulaciones y nociones mentales sobre Cristo como doctrina, no encontraremos así poder transformador o eficacia comunicados a nosotros. Pero cuando, bajo la dirección de la luz espiritual, nuestros afectos se unen a Él con el total propósito del corazón, nuestras mentes se llenan con pensamientos y deleite en Él, entonces la virtud, cambio en el carácter, procederá de Él para purificarnos, aumentar nuestra santidad, fortalecer nuestros dones y llenarnos algunas veces con un gozo inefable y glorioso. 267. No es correcto, afirma Owen, conformarnos con meros acuerdos mentales de doctrina sobre Jesús, porque no lo honramos. Debería haber confianza, amor, deleite y anhelo después de gozar plenamente de Él. 1:8, 268. La única manera de obtenerlo es por medio del estudio de la palabra, meditarla al punto del deleite, Sal 1:2, y luego experimentar el amor y el gozo internos, y también cambios en la vida. Owen llamó a esto la manera de arribar a la temperatura correcta o apropiada de una condición de salud espiritual. Es cuando la cantidad de nuestro conocimiento de la gloria de Dios en Cristo es contestada proporcionalmente a los afectos del corazón. 269. Es decir, que a todo lo que conocemos teológicamente debe tener acceso nuestro corazón con todo el gozo, paz, dominio propio, amor, resistencia, paciencia y con la gracia que ese conocimiento teológico debe producir en el ser humano.
Disfrutando o clamando acto seguido, John Owen añade que una vez que hemos meditado plenamente, es decir, que hemos procesado la verdad y luego la hemos aplicado en el corazón, los resultados inmediatos pueden variar. Una experiencia del corazón sobre la verdad será, según los diversos grados de la verdad, para algunos será más y para otros será menos. ¿Cuál es, entonces, la tercera etapa de la meditación? Depende de donde nos encontremos a lo largo del espectro, los diversos grados, entre dos polos. Puede ser que el corazón sienta la presencia de Dios y las realidades de su salvación de forma conmovedora. Owen nos llama, entonces, a que nos detengamos y lo disfrutemos. Él usa la palabra deleite para hablar sobre una experiencia de dulzura y satisfacción espiritual. En este deleite y sabor se encuentran la dulzura y la satisfacción de la vida espiritual. Las nociones especulativas de las cosas espirituales, cuando están solas, son áridas, yermas y estériles. En este deleite nosotros gustamos por medio de la experiencia que Dios es misericordioso y que el amor de Cristo es mejor que el vino o cualquier otra cosa que provoque el mayor deleite al apetito sensorial. Este es el fundamento adecuado de ese gozo que es inefable y lleno de gloria. 270 de esto habla David cuando exclama, una cosa, y esa buscaré. Contemplar la hermosura del Señor, Sal 27, 4, LBLA, y todo mi ser te anhela. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. Sal 63, 1, 5. Al igual que Martín Lutero, quien conocía que algunas veces el Espíritu Santo comienza de inmediato a predicarte y otras veces no, Owen es bastante realista. Él admite que algunas veces, sin importar qué hagamos, no podemos concentrarnos o vemos que nuestros pensamientos no son grandes o no nos conmueven, sino que nos sentimos aburridos, endurecidos y distraídos. Entonces, señala Owen, dirígete a Dios y pronuncia breves e intensas súplicas por ayuda. Algunas veces, eso es todo lo que harás el resto de tu tiempo previsto, y otras veces las mismas súplicas por ayuda sirven para concentrar la mente y ablandar el corazón. Él escribe, cuando, después de esta preparación, aún te encuentras desconcertado y enredado, que no puedes persistir cómodamente en los pensamientos espirituales hasta tu refrigerio, clama y suspira a Dios por ayuda y alivio. 271 incluso si tus meditaciones te dan solo un sentido renovado de tu propia debilidad e insuficiencia, de ninguna manera son una pérdida de tiempo. Te llevan a un mayor contacto con la realidad espiritual. Entonces, él añade, nuestras expresiones de aflicción cuando sentimos la ausencia de Dios son maneras en sí mismas de mostrar amor a Dios y no serán poco apreciadas por él. 272 Owen aconseja dar por terminado el tiempo de meditación y retomarlo día siguiente. La constancia en este deber dará la habilidad para hacerlo. Aquellos que conscientemente perseveran en su desempeño aumentarán en perspectiva, sabiduría y experiencia hasta ser capaces de manejarlo con gran éxito. 273 Quizás el Salmo 1 nos dé alguna ayuda sobre este tema. El que medita se asemeja a un árbol. Los árboles no crecen de un día para otro. La meditación es un proceso continuo como un árbol cuyas raíces crecen hacia la fuente de agua. Los efectos son acumulativos. Debes persistir. Debes meditar, día y noche, con regularidad y constancia. Según Owen, la meditación se refiere a analizar la verdad con la mente, armonizarla con los sentimientos, actitudes y compromisos del corazón, y luego responder en el grado en que el Espíritu Santo da iluminación y realidad espiritual. Podríamos decir que la meditación antes de la oración consiste en pensar, luego inclinar y, por último, ya sea disfrutar la presencia o admitir la ausencia y pedir por su misericordia y ayuda. La meditación es procesar una verdad y luego aplicar esa verdad hasta que sus ideas lleguen a ser grandes y dulces, conmovedoras y hasta que la realidad de Dios se sienta en el corazón. 274. Meditando en la palabra encarnada, el Salmo 1 declara que la persona piadosa medita en la ley del Señor. Esta frase se refiere a toda la Escritura, pero en especial a su carácter normativo. Es nuestra norma de fe y práctica. Nos muestra la voluntad de Dios para nuestras vidas y esto plantea un asunto práctico importante. ¿Cómo puede alguien que medita de verdad sobre la voluntad de Dios en la palabra encontrarla agradable? Considera la meditación de Jesús sobre los 10 mandamientos en el Sermón del Monte.
Él piensa en el significado de no cometas adulterio y concluye que significa que solo codiciar a alguien que no sea tu cónyuge es pecado. Mat 5, 27-30. Él medita sobre el mandamiento, no mates, y saca la implicación de que no podemos siquiera enojarnos con nuestro vecino. Mat 5, 21-22. ¿Cómo puede alguien de verdad creer intensamente la ley del Señor y no caer en la desesperación? La respuesta es mirar la figura central de toda la palabra escrita, a la que el Evangelio de Juan llama, el Verbo se hizo hombre, Juan 1:14, Jesucristo, la máxima expresión y comunicación de Dios. Esto nos lleva a mirar cómo el mismo Jesús consideraba la Escritura. Jesús es el gran meditador. Él se deleita en hacer la voluntad de Dios. Hebreos 10:7 cita el Salmo 40:8 como las palabras de Jesús, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Él ora de día y de noche, Luc 5:16. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. 6:12. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. 9:18,28. 11:1, 22, 39-40, como de costumbre. Él experimenta deleite cuando ve a Dios. Luc 3, 21-22, y mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Él meditó en la Escritura de manera tan profunda que casi sangró la Escritura, citándola instintivamente en los momentos más extremos de su vida. Él reprimió cada uno de los ataques de Satanás con, escrito está, Mat 4, 1, 11. Él citó el Salmo 22:1 aun cuando estaba muriendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mat 27 horas y 46 minutos. Así fue como se mantuvo firme. Así fue de verdad como un árbol, siempre verde, al usar la palabra de Dios aun cuando sufría la agonía infinita de la cruz. ¿Quieres ser capaz de soportar incluso el más grande de los dolores? Coloca tus raíces en la palabra como Él lo hizo. Sin embargo, Jesús no es solo un buen ejemplo. Si solo fuera eso para nosotros, su vida nos aplastaría con culpa, puesto que nadie podría meditar en la Escritura como Él lo hizo. Él es, gracias a Dios, infinitamente más que eso. Él no es solo un ejemplo dentro de la Escritura, Él es a quien toda la Escritura señala, porque el principal mensaje de la Biblia es la salvación por la gracia mediante Jesús. Luc 24, 27,44. Toda la Biblia se centra en Él. Moisés escribió sobre Él y Abraham se regocijó de ver ese día. Juan 5:46, 8:56. La palabra escrita y su ley pueden ser un deleite porque la palabra encarnada vino y murió por nosotros, asegurándonos el perdón por nuestros pecados y carencias ante la ley de Dios. No puedes deleitarte en la ley del Señor sin entender la misión completa de Jesús. Sin Él, la ley no es más que una maldición, una condenación, un testimonio en contra nuestra. Gal 3, 10-11. Él obedeció la ley enteramente por nosotros. 2 Joar 5:21. Así que ahora es un deleite para nosotros, no una eterna desolación. Jesús es también en quien nosotros meditamos, porque Él es la meditación de Dios. Él es la verdad de Dios que se vuelve real, se hace concreta y aplicada. Él nos da poder para presentarnos en el día del juicio. Nos da el fruto del Espíritu. Gal 5. Debemos meditar en Él y con Él, y entonces, no solo el Salmo 1 cobrará vida de maneras nuevas, sino que nos convertiremos en árboles inconmovibles, como lo era Él. Richard Lovelace escribió, es un elemento de la fe que somos hijos de Dios, sin embargo, hay mucha experiencia contra esta noción. Pero la fe que supera esta evidencia y puede enfervorizarse en el fuego del amor de Dios, en lugar de tener que robar el amor y la autoaceptación de otras fuentes, es en realidad la raíz de la santidad. No somos salvos por el amor que ejercemos, sino por el amor en que confiamos. 275 Cuando Lovelace habla de enfervorizarse uno mismo en el fuego del amor de Dios, está describiendo lo que significa meditar en la justicia que tenemos en Cristo por medio de su muerte sacrificial. Si no meditamos en eso hasta que nuestros corazones estén fervorosos, con seguridad, entonces, robaremos el amor y la autoaceptación de los logros terrenales, la belleza o el estatus. Medita en Jesús, quien es la máxima meditación de Dios. Míralo amándote.
míralo muriendo por ti. Míralo regocijándose por ti con cantos de júbilo, Sof 3:17. Mira todo esto y él será un deleite para ti, y entonces la ley será un deleite para ti, y serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Darás fruto a su tiempo y, no importa qué ocurra, tus hojas no se marchitarán. 11. Como un encuentro, al buscar su rostro. La oración es una conversación que lleva a un encuentro con Dios. Como hemos visto, el Catecismo Mayor de Westminster reconoce que este obrar y vivificar en nuestro corazón no ocurre en todas las personas ni en todos los tiempos en la misma medida. 276 No obstante, esa es nuestra meta. En el enfoque de John Owen sobre la meditación, la tercera etapa anticipa una experiencia en la presencia de Dios que transforma el carácter y la realidad. Juan Calvino sostiene que los bienes de Jesús para su gente no son experimentados por muchos de ellos. Ese disfrute, dice, puede suceder solo a través de la comunión con Cristo y la oculta eficacia y acción del Espíritu Santo, mediante la cual gozamos de Cristo y de todos sus bienes. 277 Más adelante, agrega, porque de que la palabra de Dios ande dando vueltas en la cabeza no se sigue que sea admitida por la fe, solamente es verdaderamente recibida, cuando ha echado raíces en lo profundo del corazón. 278 No. Debemos conformarnos con una mente informada sin un corazón comprometido. Todo esto lleva, como es natural, a preguntar, ¿qué clase de experiencia debería esperarse y cómo debería buscarse? Ser rico pero vivir como pobre. La idea de Calvino, que tenemos bendiciones en Cristo que no experimentamos, se expresa también en la oración de Pablo en Efesios 3. Por esta razón me arrodillo delante del Padre. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Ef. 3, 14,16-19. Pablo ruega por sus lectores, para que por fe Cristo habite en sus corazones. V17, y que conozcan ese amor de Cristo. V18-19. Por último, él ora, para que sean llenos de la plenitud de Dios. V19. Estas son las tres peticiones principales de Pablo. 279 Estos efesios, no obstante, eran creyentes y Pablo enseña en otra parte que, si no tienes al Espíritu y a Cristo residiendo en tu vida, no eres para nada cristiano. En Efesios 2, Pablo profundiza sobre cómo todos sus lectores han sido unidos con Cristo y unidos con otros que tienen a Cristo en ellos. En Efesios 1, enseña que por estar unidos con Cristo, ellos ya tienen la plenitud de Dios en ellos. Ef. 1, 22-23. Todo esto nos lleva a preguntar, ¿no está ya Cristo viviendo en los cristianos? ¿No conocen ya su amor sacrificial? ¿Cómo puede alguien ser un cristiano de otro modo? ¿Por qué Pablo le pide a Dios cosas que seguramente ya tenían? Solo puede haber una respuesta. En un nivel, los cristianos poseen estas cosas. En otro nivel, no las han experimentado. 281 cosa es conocer el amor de Cristo y afirmar, yo sé que Él hizo todo eso. Otra cosa es comprender cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pablo habla de la diferencia entre dar por cierto algo en principio y apropiarse de esa verdad, aplicarla y vivir de acuerdo con ella, en lo íntimo de tu ser, Ef. 3:16, o en tu corazón, V17. Para los cristianos es posible vivir vidas con cierta falsedad, vaciedad y artificialidad. La razón es que no han trasladado esa verdad a sus corazones y por lo tanto no ha cambiado realmente quiénes son y cómo viven. Blaise Pascal era un creyente cristiano y filósofo, y una de las grandes mentes de la historia. Cuando murió, se descubrió que había cosido en el forro interior de su abrigo la descripción de una experiencia que había tenido una noche. Decía lo siguiente, en el año de 1654, lunes, 23 de noviembre, cerca de las 10:30 de la noche hasta media hora después de medianoche. Fuego, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y no de los filósofos o de los sabios. Certeza. Certeza. Gozo. Paz.
Pascal no habla de una visión de llamas literales, sino de una experiencia de la presencia de Dios, lo que representa tan a menudo el fuego en la Biblia. Él había creído en Dios, pero cuando escribió que había conocido al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no al Dios de los filósofos, él quería decir que ahora conocía en el corazón lo que había conocido en lo abstracto. 281. Otro ejemplo, menos conocido, es el de Dwight L. Moody, un prominente ministro y evangelizador de Chicago a finales del siglo XIX. Él escribió, un día en la ciudad de Nueva York, ¿qué día? No puedo describirlo y rara vez me refiero a él, es casi demasiado sagrado para mencionarlo, solo puedo decir que Dios mismo se me reveló y tuve tal experiencia de su amor que tuve que pedirle que detuviera su mano. 282. Esto no significa que Moody no era ya cristiano o que nunca antes había conocido el amor y la presencia de Cristo. Quizás podríamos decir que la realidad objetiva de quién era él en Cristo y la experiencia subjetiva interna se juntaron. Por un momento, vivió como la persona que era realmente. Estos son casos bien conocidos de inusuales encuentros intensamente espirituales. No concluyas demasiado pronto que estos ejemplos son excepcionales. Pablo no estaría orando por algo que para sus lectores en Efeso fuera inalcanzable o poco frecuente. En Efesios 3, ora para que por el poder del Espíritu podamos tener nuestros corazones y afectos comprometidos y conformados por las verdades de la fe que tenemos en la mente. Este sentido del corazón puede venir en muchos grados, desde una moderada y leve sensibilización hasta una epifanía explosiva. No tiene que ser una experiencia sobre la que escribimos y pensamos el resto de nuestras vidas, aunque tales dones son bienvenidos. Lo que es común a todos estos momentos es que tú sientes el poder de lo que tienes en Cristo, por lo que tus actitudes, sentimientos y conductas son alterados. Imagínate que recibes la noticia de que alguien te dejó algo de dinero, pero por varias razones, tú asumes que es una cantidad modesta. Estás muy ocupado y no verificas durante un tiempo. Finalmente, lo haces y te conmociona descubrir que era una fortuna y no habías hecho nada con ella. Tú eras rico de verdad, pero habías vivido con escasez. Esto es lo que Pablo quiere que sus lectores eviten y solo mediante el encuentro con Dios en oración pueden lograrlo. Quizás esta sea tu situación. Tú estás en Él. Has sido adoptado en la familia del Padre. En ti habita la vida divina, el Espíritu Santo. Eres amado y aceptado en Cristo. Sabes todas estas cosas, y aún así, en otro nivel, no las conoces, no las comprendes. Todavía te acosan tus viejos hábitos, a menudo te sientes desanimado, enojado, ansioso o aburrido. Quizás tengas muchos problemas específicos que deben encararse y abordarse a través de diferentes medios. Sin embargo, la raíz de todos los problemas es que eres rico en Cristo, pero vives con pobreza. La verdad empieza a brillar. ¿Qué significa hablar de la experiencia espiritual en lo íntimo del ser? ¿Qué es lo íntimo del ser? Es lo mismo que el corazón, el centro de nuestra conciencia y de los compromisos más fundamentales de nuestra fe. 283. Aquí es donde las verdades que conocemos sobre Jesús con nuestra mente pueden no registrarse. Mentalmente podemos asentir a la idea del amor de Jesús por nosotros, pero nuestros corazones están empecinados en encontrar el amor a través de la aclamación popular. En este caso, lo íntimo del ser no ha sido afectado por lo que la mente cree. El espíritu debe prepararlo para que sea transformado y conformado por la verdad. ¿Cómo ocurre esto? El espíritu genera una sensibilidad espiritual interna hacia la verdad del Evangelio. Pablo dice, le pido que, por medio del espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que, tú puedas, comprender cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. La palabra comprender es importante, es más que solo creer. Se refiere a atrapar algo con seguridad. La fotografía solía requerir cinta de celuloide que estaba hecha para ser sensible a la luz al tratarla con químicos. El obturador de la cámara se abría y entraba luz, la que rebotaba contra un objeto, un árbol, por ejemplo. La película tratada químicamente, atrapaba la imagen del árbol y la imagen permanecía. La imagen del árbol alteraba la película y quedaba impresa en ella de forma permanente. Ahora bien, imagínate que hubiera alguna falla al someter la película al tratamiento químico adecuado.
Entonces, el obturador se abre y entra la luz, pero la película no es lo suficientemente sensible como para recibir una imagen clara. La luz no hace ninguna diferencia en la película. La oración de Pablo sugiere que los cristianos necesitamos el tratamiento químico del espíritu, una sensibilización espiritual. De lo contrario, las verdades que articulamos o asentimos no harán ninguna diferencia real en cómo vivimos. Si estás expuesto a la luz de la verdad cristiana de que Dios es santo, y si el Espíritu Santo ha sensibilizado tu corazón, entonces no solo respondes con emoción, con lágrimas o temblor o gozo, sino que cambias de forma permanente la manera en que vives y te conduces en el mundo. Cuando tus sentimientos y conductas son afectados, tú, en cierta medida, has comprendido una verdad particular sobre Dios. La luz entra y deja huella en la película. Nadie lo ha expresado mejor que Jonathan Edwards en su sermón, A Divine and Supernatural Light, una luz divina y sobrenatural. En el corazón mismo de su sermón se encuentra su famosa ilustración de la miel. Hay dos maneras de saber si la miel es dulce, afirma. Puedes saberlo con la mente racional y también puedes saberlo con la sensación en la lengua. Puedes saber que la miel es dulce porque las personas te lo han dicho y tú les has creído, pero cuando de verdad pruebas por ti mismo la dulzura de la miel, tú lo sabes con seguridad, mental y vivencialmente. Cuando pasas de solo conocer con la mente sobre la dulzura de la miel a probarla de forma directa, puedes afirmar algo así: sabía que era dulce, pero no me di cuenta de lo que eso significaba. Lo sabía, pero no lo sabía. Edwards concluye que, de la misma manera, hay una diferencia entre tener una opinión de que Dios es santo y lleno de gracia, y tener una sensación de la hermosura y belleza de esa santidad y gracia en el corazón. Puedes decir, realmente creo en Dios, realmente creo que Jesús murió en la cruz. No tengo dudas sobre eso. Edwards puede responder que quizás tampoco tenías dudas de que la miel es dulce. Podrías haber hablado con un centenar de personas que te aseguraron que era dulce. Podrías haber leído informes científicos que demostraban que la miel era dulce y agradable para el paladar humano. Podrías haber estado bastante seguro sobre esto sin haberla probado por ti mismo. Pero la miel es una cosa y Dios es totalmente otra. Conocer a Dios no es opcional, y por esto es que Pablo ora. Él pide que el Espíritu Santo sensibilice nuestros corazones para que podamos gustar estas verdades, espiritualmente hablando, o, como dice en Efesios 1:18, cuando ora para que nos sean iluminados los ojos del corazón, que podamos ver, espiritualmente hablando. Cuando el Espíritu obra, las verdades de la palabra y el Evangelio nos elevan, nos conmueven, nos impactan, quizás nos ablandan y nos impulsan. Esto es lo que nos ocurre y no que digamos, bueno, yo sé todo eso. Hay un viejo himno que usa esta clase de lenguaje sensorial. Cuando, una vez visitaste el corazón, la verdad comenzó a brillar, las vanidades terrenales partieron, ardió entonces el divino amor. 284. Conocer al Padre. Hay otra frase en la oración de Pablo que nos ayuda a entender la naturaleza de la experiencia espiritual. Pablo comienza diciendo: me arrodillo delante del Padre, EF 3:14. Ponerse de rodillas no era la postura normal para orar entre cristianos y judíos, por lo que, doblar las rodillas era un acto de especial reverencia. 285. Pablo toma particular consideración respecto a la realidad de que ahora Dios es, ciertamente, nuestro Padre. En Romanos 8, LBLA, Pablo llama al Espíritu que nos ayuda a orar el Espíritu de adopción y que nos lleva a clamar, Abba, Padre. V15. Luego afirma que el corazón del ministerio del Espíritu es dar testimonio a nuestro espíritu, asegurarnos internamente que somos hijos de Dios. V. 16. Así que otro aspecto de la comunión con Dios es una comprensión más profunda y la apropiación de nuestra relación de familia con el Padre. Cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús en su bautismo, Él escucha una voz que dice: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Del mismo modo, Romanos 8:16 nos dice que el Espíritu testifica a nuestros corazones que somos hijos de Dios. Parte de la misión del Espíritu es hablarte sobre el amor de Dios por ti, su complacencia en ti y la realidad de que eres su hijo. Estas cosas puedes saberlas en tu cabeza, pero el Espíritu Santo las hace una vehemente realidad en tu vida. Thomas Godwin, pastor puritano del siglo XVII, escribió que un día él vio a un padre y un hijo caminando por la calle. De repente el padre levantó al hijo en brazos, lo abrazó, lo besó y le dijo al muchacho que lo amaba, y después de un minuto lo volvió a bajar.
¿Era el muchacho más hijo en los brazos del padre de lo que lo era con los pies en el suelo? Objetiva y legalmente, no habría diferencia, pero subjetiva y vivencialmente, habría una gran diferencia. En los brazos de su padre, el muchacho experimentó su condición de hijo. Cuando el Espíritu Santo viene a ti de forma plena, puedes sentir los brazos de tu Padre que te rodean. Es una garantía de quién eres. El Espíritu te da poder para decirte a ti mismo, si alguien tan poderoso me ama así, se deleita en mí, ha llegado a extremos infinitos para salvarme, dice que nunca me dejará ir y va a glorificarme y hacerme perfecto y quitar todo lo malo de mi vida, sí. Todo esto es verdad, ¿por qué me preocupo? Por lo menos esto significa gozo y la ausencia de temor e inseguridad. En Efesios 5:18, Pablo declara, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Recuerda a los discípulos en Pentecostés. Salieron y predicaron el Evangelio con tal ausencia de inseguridad que algunos pensaron que se habían emborrachado, Hechos 2:13, pero su atrevimiento era algo totalmente diferente a estar borrachos. El alcohol es sedante, adormece la parte racional del cerebro. La felicidad que puedes sentir cuando estás borracho viene porque estás menos consciente de la realidad. Sin embargo, el Espíritu te da gozo y valentía al hacerte más consciente de la realidad. Te asegura que eres un hijo del único cuya opinión y poder importan. Él te ama más que a cualquier cosa y nunca te dejará ir. Comprendiendo el amor, Pablo pide que el Espíritu Santo les dé poder para comprender. La palabra comprender significa luchar y también puede significar conquistar, como en conquistar una ciudad en una batalla. Significa saltar sobre alguien, vencerlo, luchar con él hasta derribarlo, noquearlo. A primera vista, parece una palabra extraña para usarla cuando se habla sobre el amor de Dios, pero Pablo habla sobre meditar y considerar algo hasta que tienes una revelación, hasta que, como decimos, te impacta. El descubrimiento ocurrirá, sin duda, solo con el poder del Espíritu. ¿Cómo sucede esto? Es por medio de la bendición del Espíritu sobre nuestra meditación en la obra salvífica de Jesús. Pienso que en Efesios 13 nos presenta un caso práctico de esto. ¿Por qué Pablo lo explica, instándonos a considerar el ancho y largo, lo alto y profundo del amor de Cristo? Él propone una manera de meditar y nos invita a hacerlo. Aceptemos su invitación. ¿Cuán ancho es el amor de Dios? Piensa en Isaías 1:18, ¿son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. El color escarlata es el color de la sangre. Esta es la manera que Dios usa para decir por medio de Isaías, aunque hayas matado a alguien, aunque seas culpable por haber derramado sangre, mi amor es lo bastante ancho para rodearte y recibirte con los brazos abiertos. No importa quién eres o lo que hayas hecho. No importa si has matado personas. Si Jesucristo murió en la cruz para que tú seas salvo solo. Por gracia, entonces mi amor es infinitamente ancho. Es lo bastante ancho para ti. ¿Cuán largo es el amor de Dios? Jesús declara en Juan 10, 27-28. Yo las conozco. Yo les doy vida eterna, nadie podrá arrebatármelas de la mano. En Filipenses 1:6, Pablo dice a los cristianos, a todos los que escribe en Filipos, estoy convencido de que, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. No dice, quizás. Él lo hará. Su amor es infinitamente largo. ¿Y cuándo comenzó su amor? Se nos revela en Apocalipsis que el Cordero de Dios fue sacrificado desde la creación del mundo. Dios puso su amor en ti en las profundidades del tiempo y nunca dejará de amarte. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. No es por obras. No la obtienes por lo que haces. Comenzó en las profundidades del tiempo y permanecerá hasta la eternidad. El amor de Dios es infinitamente largo. La razón por la cual el amor de Dios es infinitamente ancho y largo es que es infinitamente profundo. ¿Cuán profundo es el amor de Dios? Sin Jesucristo, el amor de Dios sería una abstracción. Sin Jesucristo, Dios podría enviarte muchos volúmenes y cada página llena con la declaración, te amo profundamente, te amo profundamente, te amo profundamente, pero aún sería un concepto abstracto, no una realidad que cambia la vida.
Para entender de verdad las profundidades del amor de Dios, debes conocer las profundidades a las que Cristo fue para amarte. ¿Hasta dónde llegó? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es el infierno. Fue arrojado al abismo más profundo al que cualquiera jamás fue, y fue voluntariamente. Fue hacia abajo y abajo y abajo, a las profundidades. Por causa del Evangelio, puedes conocer que el amor de Dios es infinitamente ancho e infinitamente largo porque es infinitamente profundo. El amor de Dios es también infinitamente alto. ¿Cuál es la altura del amor de Dios? En Juan 17, Jesús dice, parafraseando, Padre, entre nosotros, quiero que tengan la gloria que teníamos antes de que el mundo existiera. En un Juan 3:2, leemos, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Esta es la altura del amor de Dios. Él nos va a dar la misma cosa que llena su corazón con gozo inefable desde la eternidad. Va a mostrarnos su gloria y va a darnos esa gloria. ¿Puedes pensar en algo más alto que esto? Hacia allí nos lleva el amor de Jesús. ¿Qué acabamos de hacer? Hicimos una breve meditación. Meditamos en las dimensiones del amor de Cristo. Sí, mientras lo hacemos, el Espíritu nos da algún poder para comprenderlo, nos encontraremos con Dios. Esto cambiará la manera en que vemos la vida y cómo nos conducimos en este mundo. La experiencia espiritual consiste en la verdad resplandeciente y la seguridad profunda del amor paternal de Dios. Empero, hay otra forma de hablar sobre esto. El rostro de Cristo David declara, tu rostro busco, Sal 27:8. Dios es, sin duda, omnipresente, Él está en todas partes, Sal 139, 7-12. ¿A qué se refiere, entonces, buscar su rostro y acercarse, si Él ya está en todas partes? Cuando hablamos con alguien, no miramos sus rodillas, sus pies, su espalda o su estómago. Nosotros nos dirigimos a toda la persona mirándola a la cara. La cara es la entrada relacional a la mente y el corazón de la persona. Buscar el rostro de Dios no es encontrar algún lugar en el espacio donde Dios se encuentra. Más bien, es por medio del Espíritu Santo que nuestros corazones sienten su realidad y presencia. Desde el fuego el Señor les habló cara a cara en la montaña, Deut. 5.4, Cam. Gen. 32 horas y 30 minutos. Nun. 6, 25-26. El pueblo es llamado por Dios, y oran, buscan mi rostro. 2 Cron. 7:14, LBLA. Perder el sentido de la presencia de Dios es perder el rostro de Dios, Sal 13:1, y buscar su rostro es buscar tener comunión con Él, una interacción verdadera con Dios, compartir pensamientos y amor. En el Antiguo Testamento, sin embargo, se nos dice que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir, ex 33 horas y 20 minutos. Pese a ello, el principio del Evangelio de Juan afirma que Jesús, la palabra de Dios, se hizo carne y, hemos contemplado su gloria, Juan 1:14. Por causa de su sangre derramada y su perdón, nosotros podemos acercarnos a Dios, lo cual no era posible antes. La persona y la obra de Jesús es la revelación para todo el que quiera acercarse y buscar el rostro de Dios. Ionoven presta atención a 2 Corintios 3:18, así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu, en conexión con 2 Corintios 4:6, donde Pablo declara que Dios nos ha dado su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. En todo su escrito, Owen retorna continuamente al tema de lo que se ha llamado la visión beatífica. El término describe la visión directa de la gloria de Dios. Esto es lo que el redimido tendrá en el cielo plenamente, por la vista, y lo que los creyentes tienen ahora en la tierra parcialmente, por la fe y todavía no con los ojos literales. Aunque el teólogo católico Tomás de Aquino hizo de esto la pieza central de su pensamiento, pocos teólogos protestantes lo han abordado del todo. No obstante, Owen obstinadamente insiste en que meditar sobre la visión beatífica es una práctica vital que todos los cristianos deben cultivar, porque nuestra vida y pensamiento cristianos deben orientarse hacia la esperanza de la visión beatífica y estar determinados por el anticipo
que recibimos de ella aquí y ahora. 286 Owen consideraba que contemplar la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo no era a un tema esotérico o a algo exclusivo para cierta clase de personas sumamente espirituales. Con gran fuerza él sostenía que nadie, jamás en el futuro contemplará la gloria de Cristo por la vista que no la haya contemplado en alguna medida por la fe aquí en este mundo. 287 Esto aumenta lo que está en juego en la oración y la meditación. Owen sostenía que, a menos que aprendas cómo contemplar la gloria de Cristo, no estás de verdad viviendo una vida cristiana real en este mundo. ¿Qué significa contemplar la gloria de Cristo, según Owen? Es importante que no descansemos en la noción de esta verdad, de la gloria de Cristo, como un simple consentimiento de esta doctrina. Él con razón observó que, cuando Pablo habló de contemplar la gloria de Dios, el apóstol no podía solo estar refiriéndose a la mera creencia de que Jesús era glorioso. Más bien, debemos buscar el poder de contemplar la gloria de Cristo que afecta nuestros corazones. ¿Acaso no llena y sacia, con gozo, descanso, deleite, inefable satisfacción? Es nuestra presente visión de la gloria de Cristo, la cual es nuestra iniciación, si nos ejercitamos en ella, hasta que hayamos experimentado su poder transformador en nuestras almas. 288 Contemplar la gloria de Jesús significa que comenzamos a encontrar a Jesús hermoso por quien es Él en sí mismo. Significa una clase de oración en la cual no solo venimos a Él para obtener su perdón, su ayuda en nuestras necesidades, su favor y bendición, sino también la consideración de su carácter, palabras y obra a nuestro favor que se vuelve intrínsecamente satisfactoria, agradable, reconfortante y fortalecedora. 289 Owen insistió en que era crucial que los cristianos fueran capaces de hacer esto. Él pensaba que, si la belleza y la gloria de Cristo no capturan nuestra imaginación, dominan nuestro pensamiento cuando nos despertamos y llenan nuestros corazones con anhelo y deseo, entonces algo más lo hará. Estaremos permanentemente intentando encontrar nuestra esperanza y gozo en alguna cosa. Sin importar qué cosas sean, estas enmarcarán nuestras almas y nos transformarán a su semejanza. Si no contemplamos la gloria de Dios en el rostro de Cristo, algo más gobernará nuestras vidas. Seremos esclavos. 290 Hace algunos años hablé con un hombre que había asistido a la iglesia durante toda su vida, pero era un hombre temeroso y ansioso. Después de presentarle con claridad el Evangelio, él se dio cuenta de que toda su vida había sido en principio un moralista, al asumir que Dios escucharía sus oraciones y lo salvaría por su decencia, su vida ética y su sinceridad interna. Desde esta perspectiva, Dios era alguien con quien él tenía que negociar para tener la clase de vida que él quería. Luego, a través del Evangelio se percató del alcance y la profundidad de su egoísmo, su terquedad espiritual y su pecado. Comprendió que era imposible vencer esto con su trayectoria intachable ante los ojos de Dios. También comprendió cuán inmerecido era el amor de Dios por él y cuánto le había costado a Jesús esta gracia en la cruz. Por primera vez en su vida, comenzó a sentirse atraído hacia este Dios. De forma gradual, comenzó a encontrar su gozo en Dios. La oración se convirtió no solo en un tiempo para presentar su lista de peticiones, sino también en un tiempo de adoración, confesión y simplemente de deleite en Dios. Conforme Dios se volvió más y más en el gozo de su corazón, comenzó a sentirse menos ansioso, más determinado. En el pasado, parecía demasiado empalagoso y fantasioso decir Dios es mi tesoro. Pero ahora que Él se está convirtiendo en eso para mí, no puedo preocuparme en cuanto al dinero como solía hacerlo. La elección es nuestra. Si queremos estar seguros de experimentar esta visión por la vista en el futuro, debemos conocerla por la fe ahora. Si queremos ser libres de ser llevados por el temor, la ambición, la codicia, la lascivia, las adicciones y el vacío interior, debemos aprender cómo meditar en Cristo hasta que su gloria se abra paso hasta nuestras almas. Manteniendo la verdad y la experiencia juntas. El balance de John Owen es sorprendente. 291 Él defiende sin reservas el lugar de la experiencia. El término que usa para referirse a esto es tener una mente espiritual. Él escribe, no nos equivoquemos. Tener una mente espiritual no es tener la noción y el conocimiento de las cosas espirituales en nuestras mentes, no es ser constantes, no, ni es abundar en el cumplimiento de deberes. Ambos componentes podrían estar presentes aunque no hubiera gracia en el corazón. Es decir,
puedes tener toda la sana doctrina posible y cumplir meticulosamente tus deberes éticos y religiosos según los principios bíblicos y no tener gracia en el corazón. ¿Cuál es la esencia del verdadero cristianismo? Él añade de inmediato, es tener nuestras mentes en realidad ejercitadas con alegría en las cosas celestiales, las cosas que están arriba, especialmente el mismo Cristo a la mano derecha de Dios. 292 Owen promueve lo que podría llamarse un misticismo radicalmente bíblico. Este viene a través de la meditación en la Escritura, en la verdad teológica, en el Evangelio. Pero debe abrirse paso hasta constituirse en una experiencia real de Dios. Debido a su preocupación por mantener la experiencia espiritual vinculada a la Escritura, Owen fue cauteloso en cuanto a la tradición del misticismo que desarrolló la Iglesia medieval. En su único libro sobre la oración, Owen dedica un capítulo completo a evaluar la tradición contemplativa católica. Comienza con una sorprendente declaración sobre la importancia del encuentro con Dios, la fijación espiritual intensa de la mente, mediante la contemplación de Dios en Cristo, hasta que el alma fuera, por así decirlo, consumida en admiración y deleite, y llevada a una negación total a través de lo infinito de aquellas excelencias que admira y adora, son las cosas que debemos buscar en oración y, en las cuales, mediante las riquezas de la condescendencia divina, nos gozamos con frecuencia. 293. Este escritor no teme la experiencia espiritual. Ciertamente, como hemos visto, enseña que el deleite regular en Dios y las experiencias de bondad y amor son las únicas maneras para evitar ser dominado a un nivel práctico por los dioses falsos y las pasiones y deseos que esclavizan. Sin embargo, es crítico de la tradición católica porque ésta no enfatiza la Biblia como el material principal para la meditación y la contemplación. En un momento dado, Owen establece un principio sobre la relación de la verdad con la experiencia. Él escribe, cuando la luz deja atrás los afectos, termina en formalidad y /diagonal o ateísmo, cuando los afectos son más veloces que la luz, se hunden en el pantano de la superstición, amando imágenes y pinturas o algo similar. 294 Owen usa la palabra luz para referirse a nuestro conocimiento de la enseñanza o doctrina correcta. Nuestro conocimiento bíblico o doctrinal no puede dejar atrás los afectos. Si creemos con nuestras mentes que Dios es santo, debemos también encontrar que su santidad es motivo de gozo y es gratificante solo alabarla. Si creemos que el gran Dios del universo nos ama de verdad, esto debería hacernos emocionalmente firmes ante la crítica, el sufrimiento y la muerte. En resumen, debemos ser capaces de acceder existencialmente a nuestras convicciones doctrinales. Si la sana doctrina no está acompañada de la experiencia del corazón, esto llevará, con el tiempo, al cristianismo nominal, es decir, solo de nombre, y, a la postre, a la incredulidad. La ironía es que muchos cristianos conservadores, la mayoría preocupados en mantener la verdadera y sana doctrina, ignoran la importancia de la oración y no se esfuerzan por tener una experiencia con Dios. Esto puede conducir a la posible pérdida de la sana doctrina. Owen piensa que el cristianismo sin la experiencia verdadera de Dios no será al final cristianismo. Hay, todavía, un peligro en la otra dirección. Cuando los afectos son más veloces que la luz, no nos llevan a la incredulidad, sino a la superstición, amando imágenes y pinturas o algo similar. Aquí, Owen tiene en mente muchos elementos de la tradición mística de la Iglesia medieval. Es posible usar técnicas de meditación e imaginación para generar cambios en la conciencia que no tienen relación con la realidad de quién es Dios. Por ejemplo, puede ser una experiencia extraordinariamente poderosa imaginar con claridad a Jesús caminando en tu habitación y diciéndote palabras de afirmación y seguridad. O puedes imaginártelo entrando en algún incidente pasado en tu vida, interviniendo, defendiéndote y abrazándote. En tal ejercicio sería fácil poner palabras en la boca de Jesús que contradicen directamente su enseñanza en la Biblia. O, como hemos visto, las palabras y frases repetidas pueden producir cambios en la conciencia y en estados como de trance. En el capítulo de Owen sobre la oración contemplativa de la Iglesia Católica Romana, él enumera varias críticas. Denuncia que la experiencia de la paz y la calma perfectas, absolutamente imperturbable por sentimientos de enojo o deseo, viene de los filósofos neoplatónicos como Plotino. Pero Jesús oró con fuertes gemidos y lágrimas, Ep. 5:7. El amor de Dios no extingue el deseo, sino que lo satisface.
Owen sostiene que la oración sin palabras, aunque sucede algunas veces, nunca se prescribe o se considera como un ideal. En Lucas 11, Jesús les dijo a sus discípulos que usaran palabras. En 1 Corintios 14, Pablo insta a los cristianos a orar con el entendimiento, con palabras. Otro problema para Owen es que el énfasis en las técnicas ascéticas, que son concebidas como peldaños en una escalera desde el purgatorio, formas inferiores de oración, como la petición y la confesión, a formas superiores, puede oscurecer la verdad de la gracia de Dios. La oración se vuelve un régimen por el cual uno se prepara para ser digno de la visión. También se vuelve elitista, algo que solo los monásticos y otros pueden hacer porque requiere horas al día y técnicas complicadas. Por último, Owen sostiene que en gran parte de la oración mística hay falta de orientación sobre la centralidad de la mediación de Cristo entre nosotros y el Padre. Mucho del lenguaje de la tradición medieval se refiere a la experiencia directa con Dios en su esencia. Esto tiende a dejar a un lado el Evangelio y su obra salvífica. Para Owen, esto es mortal. Significa que las experiencias que las personas tienen son psicológicas. No están en la presencia del Dios verdadero, quien se revela a sí mismo solo a través de Cristo. 295. No obstante, pese a sus profundas preocupaciones, al final Owen concluye, es mejor que nuestros afectos excedan nuestra luz de la deficiencia de nuestro entendimiento, que nuestra luz exceda nuestros afectos de la corrupción de nuestra voluntad. 296 es extraordinario que lo diga un puritano. Si vamos a ser desequilibrados, mejor que seamos doctrinalmente débiles y tengamos una significativa vida de oración y un sentido real de Dios en el corazón, y no que tengamos una buena doctrina y seamos fríos y espiritualmente insensibles. En su tratado Spiritual Mindedness, la mente espiritual, hay un pasaje que trata sobre este concepto y que merece ser citado, en sus pensamientos sobre Cristo. Tengan cuidado de que estos sean concebidos y dirigidos según el gobierno de la palabra, no sea que engañen a sus propias almas y entreguen sus afectos a vanas imaginaciones. Pero, no vamos a renunciar a nuestro deber, contemplar a Cristo, porque otros hombres se hayan equivocado en el suyo, ni sea parte de los principios prácticos y fundamentales de la religión que han sido abusados por la superstición. Pero debo decir que prefiero estar entre aquellos que, en las expresiones de su amor y afecto hacia Cristo, caen en algunas irregularidades y excesos en la manera de manifestarlo, que estar entre aquellos que, profesando ser cristianos, casi repudian cualesquiera pensamientos o afectos hacia la persona de Cristo. 297 Los escritores católicos romanos modernos como Hans Urs von Balthasar han reconocido la dificultad de tener la palabra externa de la Biblia junto con la palabra interna que mora en nosotros. El espíritu. 298 Von Balthasar admite que la tradición mística católica tiende a confiar demasiado en lo interno, pasando con rapidez a una contemplación tranquila, mientras que los protestantes son mejores en estudiar la escritura para escuchar a Dios y luego luchar con Él y responderle. Sin embargo, afirma que los protestantes, por su parte, tienen un entendimiento demasiado débil sobre la morada del espíritu que conduce a la experiencia profunda. Él piensa que ellos se conforman con el simple conocimiento doctrinal. 299 Como hemos visto, es cierto que muchos protestantes dudan sobre la experiencia espiritual. No obstante, las mejores teologías protestantes sobre el Espíritu Santo son más que suficientes, como lo atestiguan los enormes tratados y la sólida teología espiritual de Owen. Precaución y agradecimiento. La crítica de John Owen de lo que él considera misticismo no bíblico va de la mano con el agradecimiento para aquellos que, como los místicos medievales, desean intensamente ser consumidos por la gloria de Dios. Owen no retrocedió al decir que deberíamos desear una contemplación de Dios en Cristo hasta que el alma fuera, por así decirlo, consumida en admiración y deleite. Pero su crítica es severa contra aquellos que no fundamentan esta contemplación en la palabra y el Evangelio de la gracia. Creo que Owen podría haber sido más generoso al reconocer algunas similitudes de sus propias descripciones de la experiencia espiritual con muchas de las descripciones de los místicos. Sin embargo, en general Owen tiene razón y logra un balance inusual y correcto, a la vez que prefiere, pero no por mucho, los afectos a la sana doctrina. En este sentido, pienso que los protestantes que encuentran atrayente el misticismo de alguien como John Owen o Jonathan Edwards deberían leer a los místicos medievales con agradecimiento, pero también con mucha precaución. 300 En el artículo
Why should thoughtful evangelicals read the Christian mystics? ¿Por qué los evangélicos reflexivos deberían leer a los místicos cristianos? El historiador eclesiástico Carl Trueman señala que la espiritualidad católica medieval comprende lo que él y yo consideramos un enorme error: la creencia de que Jesús es vuelto a sacrificar en la misa y de que, así como nuestro perdón de los pecados no se consumó completamente, tampoco nuestra gloria futura es garantizada por la muerte de Cristo en la cruz. Según Owen, esto conduce a muchas distorsiones en el misticismo medieval, la idea de que puedes purificarte y lograr por ti mismo experiencias más elevadas, la fuerte impresión de que no puedes acercarte a Dios directamente y una ausencia general del uso del Evangelio en la oración. Ahora bien, Trueman afirma de los místicos medievales, hay un sentido de la santidad y trascendencia de Dios en estos escritos que está bastante ausente en muchos de los escritos y reflexiones contemporáneos sobre Dios. Lo que los hace místicos es su sensibilidad a su propia pequeñez e insignificancia ante la inmensidad de Dios, quien, en sí mismo, es inescrutable y quien ha escogido revelarse a sí mismo en la forma frágil de las palabras humanas y la carne humana. Si la teología a menudo deja mucho que desear, parecería que la respuesta no es rechazar la ambición de los místicos, sino combinar esta ambición con la teología apropiada. 301 En el huerto de Edén, nosotros pecamos y ya no vimos el rostro de Dios. Este fue el mayor desastre posible, porque fuimos diseñados para vivir en la única, perfecta y maravillosa luz de su rostro. Hemos vagado vacíos y en la miseria. Moisés se dio cuenta de que, en la visión beatífica del rostro de Dios, todos sus deseos serían satisfechos. Él pidió verlo, pero su pecado era un obstáculo. En Jesús ese obstáculo es quitado y podemos comenzar a ver, aunque solo parcialmente por la fe, la luz de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Cuando meditamos y oramos el Evangelio y sus correspondientes verdades en nuestros corazones con el poder del Espíritu, esos deseos poco a poco son satisfechos y otras cosas en la vida vienen a ser bienes y no dioses, y nosotros, poco a poco, pero segura y radicalmente, cambiamos en nuestro carácter y en todas nuestras relaciones. Agustín lo expresó a la perfección en las Confesiones. Él comprendió que todas las cosas que él amaba estaban en Dios, la fuente de donde fluyen todas las corrientes del deseo. Pero, ¿qué amo cuando amo a Dios? No una belleza material ni la hermosura del orden temporal. No el resplandor de la luz, amiga de los ojos. No la suave armonía de melodías y cantinelas, ni la 177 fragancia de flores, ni la de perfumes y aromas. No el maná ni la miel, ni miembros gratos a los abrazos de la carne. No, nada de eso amo, cuando amo a mi Dios. Y, sin embargo, cuando lo amo, es cierto que amo una cierta luz, una voz, un perfume, un alimento y un abrazo. Se trata, empero, de una luz que no se apaga, de una voz que no se silencia, de un perfume que no puede ser disipado por el viento, de un alimento que no se agota y de un abrazo que no termina. Esto es lo que amo cuando amo a Dios. Confesiones 8 de junio de 10.